Listo, muy buenas noches a todos. Ya estamos con todos nuestros participantes presentes. Muy bienvenidos a este webinar el día de hoy. Gracias por su tiempo y su participación. Este sería ya el tercer webinar y el primer live que tenemos en el grupo del Auspan Youth Club en Latinoamérica, donde hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el manejo multidisciplinario en la cirugía de columna, tanto con el grupo de neurocirugía como con el grupo de columna. Y contamos con unos participantes de toda la región de Latinoamérica. Voy a presentarlos a continuación. Contamos con la presencia del doctor Fernando Alvarado Gómez, jefe de la sección de columna de la Fundación Santa Fe de Bogotá, también miembro del grupo de columna del San José Infantil, que representa en este caso a nuestro grupo de en Colombia. Asimismo, presento al doctor Juan Fernando Ramón, neurocirujano de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y presento al doctor Alberto que nos acompaña desde México, también por parte del grupo de neurocirugía, y el doctor Nelson desde el grupo de ortopedia en Brasil. Muchísimas gracias por su compañía, doctores, y mi compañero Jan Silva que me ayudará a moderar la sesión también desde Brasil. Todos escuchan bien, todos están presentes acá, perfecto. Entonces, dando inicio a nuestra discusión, el primer punto que quisiéramos empezar a discutir en este webinar es un poco del contexto histórico del abordaje de la cirugía de columna en sus regiones, cómo ha sido, cómo lo perciben en sus diferentes países este manejo, si lo hacen en conjunto o si es un manejo independiente todavía. Si quieren, damos inicio con el doctor Juan Fernando Ramón. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches a los que ya están más tarde. Realmente en nuestro contexto histórico, yo creo que hay dos partes. Una, la general del país, donde casi siempre ha habido un grupo de ortopedia y otro de columna que manejaban cada uno por su parte de la columna. Nosotros personalmente, en el grupo que tenemos aquí en la Santa Fe y lo que hemos ido transmitiendo en varios grupos, es que la enseñanza de nuestros profes fue, venga, unamos lo mejor de cada uno. Todos los caminos llegan a Roma, pero cuando vamos unidos y empujamos todos hacia el mismo lado, vamos a tener un mejor resultado. La experiencia que hemos tenido con nuestros profesores y que hemos continuado con Fernando Alvarado, que es mi partner en cirugía, es que para las especialidades y para los pacientes, definitivamente el tener ambas visiones de ambos grupos permiten que sean mejores las decisiones a tomar y los resultados definitivamente han sido mejores para los pacientes, que finalmente es lo que nosotros queremos. Entonces, para nosotros ha sido una experiencia muy buena porque aquí en la Fundación hemos tenido esa enseñanza de trabajar juntos y cada vez venimos afianzándola más con muy buenos resultados. Está sin audio, María. No te escuchamos. Doctor Nelson, seguimos con Qué bueno. ujú. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, por participar. Es un grupo muy especial de AO Youth Club. Y me encanta ver que estamos todos con los scrubs trabajando en la noche. Ahora son 8 de la noche en Brasil. Fernando está siempre en el quirófano. No hay una reunión que no esté trabajando. Entonces, que sea un ejemplo del futuro de los jóvenes que están haciendo, empezando la carrera en cirugía de columna. Bueno, esta es una cuestión súper interesante del trabajo de los traumatólogos con los neurocirujanos, porque siempre pensamos que hay una pelea, un tipo de competencia entre las dos especialidades, pero con el tiempo estamos cada vez más iguales en términos de competencias, en términos de capacidad de cuidar de diferentes enfermedades. Pero claro, hay algunas diferencias de formación. Por ejemplo, en Brasil hay la Sociedad Brasileña de Neurocirugía, hay la Sociedad Brasileña de Traumatología y Ortopedia. Y bajo la Sociedad de Traumatología se creó hace muchos años la Sociedad Brasileña de Columna.
que tradicionalmente era un grupo de traumatólogos. Así como fue la AO Spine, que empezó mucho más con los traumatólogos y al pasar los años se invitaron cada vez más los neurocirujanos que tenían su propia sociedad a participar y a discutir, porque al final estábamos haciendo la misma cosa. Claro, cada uno con más experiencia en algún tipo de trabajo. Y tradicionalmente teníamos los traumatólogos trabajando mucho más con las deformidades de la columna, la escoliosis, las quifosis, y los neuros trabajando mucho más con las cosas intradurales, los tumores, las cosas intracanales. Y la enfermedad degenerativa estaba una zona gris entre los dos. Y mucho se aprendió con los dos. Entonces, hoy en día nos parece mucho mejor definir uno como un especialista en columna, que sea traumatólogo o neuro, pero que trabajen juntos. Trabaja en el Hospital Albert Einstein y, por ejemplo, la guardia, la on-call de la columna hoy en día está compartida tanto con neuros cuanto traumatólogos, no hay una diferenciación y tenemos un grupo de trabajo, de discusión con reuniones semanales de neuros y traumatólogos para discutir los mismos casos. Entonces, hoy es como trabajo en mi hospital, trabajo mucho cerca, mucho cerca. Doctor Alberto, en México, ¿cómo lo manejan? Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos. Una felicitación por este esfuerzo y un gusto ver como dijo el doctor Nelson Astur, a todos con pijama quirúrgica. Significa que estamos activos en este momento. Aquí es tarde, sé que en algunos países es noche. Me gustaría profundizar un poco en el contexto histórico el cual ha vivido México. Digo, afortunadamente a mí me tocó crecer en la última etapa en la que existió una división real entre ortopedia y neurocirugía. Y me tocó crecer como un cirujano de columna que se derivó de la neurocirugía, pero que desde su formación como neurocirugía me enfoqué en cirugía de columna. Entonces yo aprendí en que solamente existíamos cirujanos de columna que nos dedicábamos a tratar esta patología. Sin embargo, yo puedo recordar un par de reuniones en las cuales la división era profunda, que si un neurocirujano le preguntaba a un maestro ortopedista de la vieja escuela, le decían, a mí me llegaron a decir un par de veces que no me querían contestar la pregunta por ser neurocirujano y viceversa de un ortopedista por un neurocirujano. Y eso fue lamentable, eso fue una profunda herida en mi formación. Y tengo que confesar que cuando yo me fui a formar en deformidad pediátrica, oculté que iba de la rama de la neurocirugía para que me aceptaran en el hospital en Europa. Aún así, hoy día me da mucho gusto decir que actualmente ya existe la figura en México de que es cirujano de columna, independientemente si nace de la rama de ortopedia o neurocirugía, porque hemos fomentado la creación de estos cursos de alta especialidad y de alta subespecialidad cuando se trata de deformidad pediátrica o de mínima invasión o cirugía compleja de la columna vertebral, de tal manera que ahorita ya no discutimos si esto lo va a tratar un ortopedista o un neurocirujano. Ahorita de lo que decimos es, debe de tratarlo un cirujano de columna, es decir, alguien que le haya dedicado tiempo después de su formación troncal o primaria a hacer 1 o 2 años, especializarse, y ya no vamos a estar divididos entre si le trata uno o le trata otro. En cuanto a la patología, es muy marcado todavía en mi país que la deformidad en específico, la congénita o la de inicio temprano, y la degenerativa y cirugía de mínima invasión ha tenido un gran repunte en los últimos años desde el punto de vista de los neurocirujanos. Pero esto ya lo hemos trasladado a una decisión compartida con el paciente, de tal manera que implica que este proceso es compartido en la elección del cirujano por parte del paciente, siempre y cuando elija un cirujano de columna, independientemente de la especialidad donde proceda. Y hoy día hemos empezado a migrar a lo que se llama la asistencia compartida o el comanejo, que esto es una organización, un equipo quirúrgico, donde existe una figura de un médico, puede ser un médico geriatra, un médico internista, un médico cardiólogo,
o un médico con alta expertise en atención médica clínica de primera intención y que se encargue de toda la comorbilidad del paciente. Si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, si tiene debilidad ósea, si tiene que tener un tratamiento específico, de tal manera que el cirujano de columna solamente se enfoca en la decisión quirúrgica y eso ha demostrado que hemos logrado disminuir complicaciones postoperatorias inmediatas, inmediatas y tardías. Doctor Alvarado. Hola, muy buenas noches a todos. Creo que dando un poco del contexto y resumiendo lo que ustedes acaban de mencionar, creo que Colombia ha vivido también ese mismo proceso, ¿no? Recuerdo años atrás, como lo mencionaban en historias, donde un grupo no podía con el otro o simplemente hasta en la parte educativa, ¿no? Si teníamos un residente que fuera de otra área, no podría entrar a la área de competitividad. Yo creo que ese tipo de cosas fueron cambiando, creo que nos ha venido cambiando con el tiempo a las personas que hemos querido venir y también un poco a dejar nuestra huella y transformar ese tipo de pensamientos que realmente considero que no son los adecuados, porque al final, como lo mencionaba Juanfer, van hacia el beneficio del paciente, ¿no? Y creemos que acá tenemos fortalezas, debilidades, que uniéndolas ayudan mucho a satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. Yo creo que es muy importante recalcar la importancia de AO Spine precisamente en esto, ¿no? Yo creo que antes cuando hacíamos eventos a través de diferentes sociedades, cada quien iba por su lado. Y recuerdo de residente cuando en AO Spine a mí me vendían esa frase que acaba de decir el doctor Alberto Pérez. Somos cirujanos de columna. Y somos cirujanos de columna independientemente de los que asistíamos, fuéramos residentes de ortopedia o de neurocirugía, no, ni siquiera nos preguntaban. Recuerdo profesores como Néstor Taguada, que en cursos, él decía, a mí no me importa saber de qué residencia viene, o sea, no me interesa. Creo que al final todos los que están acá demuestran interés por la cirugía de columna. Y son de esas cosas que han impactado, ¿no? Me han impactado también en la vida, porque en el momento que, como muchos de ustedes conocen, organizamos eventos académicos, congresos de talla mundial, yo realmente uno de mis últimos requisitos para mirar es si la persona es ortopedista o es neurocirujano. Yo recibo hojas de vida, las analizo, miremos tal persona, me recomiendan al doctor X porque es experto en deformidades pediátricas y esa persona si es recomendada o tiene un alto nivel de experticia, ¿por qué no aprovechar de su experiencia? Y es lo más importante, ¿por qué no aprovechar de los conocimientos que él tiene independientemente si es ortopedista o neurocirujano? Yo creo que AO Spine ha jugado un papel muy importante en esto, ¿no? En las personas que los sábados nos reuníamos acá en los talleres, íbamos de hospital a hospital o de hotel en hotel haciendo talleres y fuimos transformando. Y hoy queremos volver a recalcarle precisamente a esas generaciones nuevas de que precisamente esa es la vía, ¿no? El trabajar en equipo, en ayudarnos y pues conté con la fortuna de entrar a un hospital donde también hago mención hacia los años 70, el doctor Alejandro Jiménez, el doctor Salomón Jaquín, se unieron con el doctor José María Rodríguez y ellos desde 1970 decidieron trabajar la columna en conjunto entre ortopedia y neurocirugía. Cuando llego a la institución, Juanfer también para la misma época va llegando, veníamos de pronto de pensamientos de cada quien por separado, pero acá nos dicen, son las reglas de nuestro hospital. Y como toda regla, pues se debe cumplir y nosotros decidimos precisamente aliarnos para continuar ese manejo en conjunto. Y una frase que el doctor Rodríguez dice, ¿no? Como es muy resaltado, ¿no? Esto verdaderamente es un matrimonio y como todo matrimonio nos hemos enfrentado a momentos difíciles, tensos, pero también a muchos momentos de satisfacción y de trabajar en equipo y sobre todo de educar a que las personas que vengan abajo sean mucho mejores personas precisamente en esto. Yo creo que hay un campo importante de volumen de pacientes que no hay necesidad de estar compitiendo los unos por los otros. Yo creo que hay un punto muy importante y el primer mensaje es la importancia que ha tenido ADO en este tipo de uniones y el mensaje final, somos cirujanos de columna. Sí, sin duda creo que ya ese concepto ha ido evolucionando como todos han comentado y es lo que nos trae hoy hasta aquí para ver si todavía eso ya es un concepto general o todavía existen sitios donde sea un manejo diferente. A continuación, mi compañero Jan
les va a hacer una pregunta que además estamos muy orgullosos de él porque ha aprendido español en un periodo corto de tiempo. Entonces, cualquier cosa, si aparece el portuñol, yo les dije que aquí todos lo manejamos sin ningún inconveniente. Muchas gracias, María. Bien, yeah. Yo empecé desde febrero, pero sí. Considerando la evolución histórica entre la neurocirugía y la ortopedia en el manejo de la columna, ¿creen que hoy en día aún existe una división real entre ambas especialidades? ¿Estamos avanzando hacia una integración más completa en la práctica clínica? Pues siguiendo el orden, yo creo que cada vez más la tendencia es en lo que decían todos los demás, en ser cirujano de columna. No importa de dónde se viene, no importa si es del lado de formación de neurocirugía o de ortopedia, traumatología, sino que realmente es la formación de cirujano de columna. Y yo creo que todavía existen sitios en que hay cierto rechazo y todavía hay personas que, digamos, luchan todavía en un ego de decir fuimos primero nosotros, somos primero nosotros, o lo hacemos así. Pero lo que hemos visto y lo que hemos podido generar y lo que decía Fernando me parece muy importante. Yo creo que Avance Spine fue un punto muy importante de unión desde hace muchos años. Pues uno llegaba a los cursos de Avance Spine y habían ortopedistas y neurocirujanos y era un punto de encuentro muy chévere porque había uno las visiones diferentes. Pero yo sí creo que en todo el mundo cada vez más la visión va a tender a que sea el médico holístico como cirujano de columna, no importa de qué área venga. Y es muy importante entender que somos un equipo y al ser un equipo, unos jugarán en una posición, otros en otra, unos delanteros, otros defensas, pensando en el Mundial de Fútbol ahorita, pero todos al unirse hacen un equipo. Nosotros hemos tenido la fortuna aquí de que no solo somos, digamos, el matrimonio el traumatólogo, el ortopedista, el neurocirujano, sino que alrededor de eso hemos construido un mundo muy importante donde todos tienen un papel muy importante, la enfermera, el fisiatra, el anestesiólogo, todo el equipo, me faltan muchos ahí, pero la idea es que hay que aprender a trabajar en equipo. Yo lo digo en mis charlas, es cuando usted tiene un carro varado, ¿sí? Y hay que empujar, no es lo mismo que uno solo empuje, ¿sí? O que cuatro empujen, uno una esquina, otro la otra, cada uno para un lado. Si nos unimos todos en equipo, vamos a llevar más rápido a que el carro prenda, a que funcione mejor. Entonces yo sí creo que el presente a nivel mundial es el cirujano de columna y creo que esto va a llegar a que en algún momento sea simplemente la formación como cirujano de columna, no importa de dónde venga. ¿Algún Bueno, complemento, claro. doctor Nelson? Sí, claro. Ah, bueno, yo veo un camino de convergencia entre las dos especialidades. Claro, estamos cada vez más similares, pero aún hay diferencias. Y las diferencias están mucho en la formación, en donde estudiaste, entrenaste para se tornar un cirujano de columna. Ah, hay hospitales y hay ciudades en Brasil que tradicionalmente toda la columna es hecha por neurocirujanos. Por ejemplo, hace poco tiempo en Río de Janeiro había mucho más neurocirujanos trabajando con columna do que ortopedistas. Por una cuestión de las escuelas. Había pocas escuelas de ortopedia con residencia, con enfoque en columna. Y los que hacían la columna en estos hospitales eran los neurocirujanos. En São Paulo, donde estoy, la ortopedia con columna es muy fuerte. Entonces, hay diferencias regionales. Y también hay lo que en cuanto es un fellow, vas a aprender lo que hacen tus jefes. Entonces, uno que esté conmigo haciendo un fellow de columna por 2 años, va a hacer todo de columna menos cualquier cosa que necesite una durotomía. Porque yo no hago nada dentro de la dura mater. Yo la suturo cuando hay una durotomía incidental, pero no la hago para un tumor intradural.
Si lo tengo, voy a llamar a un neurocirujano porque yo no tengo ningún tipo de entrenamiento de intradural. Yo no hago, por ejemplo, también neuromodulación para dolor, porque yo no entrené, yo no aprendí y yo no busqué aprender eso. No tengo, está fuera de mi área de interés. Pero si un fellow entrena conmigo como un ortopedista, pero después demuestra interés en aprender cosas que yo no enseñé, hoy hay entrenamiento para ambos como iguales, para neurocirujanos y ortopedistas, con cursos, con talleres, donde puede se aperfeiçoar en una área, ¿vale? Así como hay residencias de neurocirugía, que son 5 años en Brasil, donde no hay casi ningún contacto con columna y uno solo entrena cráneo, termina los 5 años, es un neurocirujano, pero no conoce nada de columna porque su servicio no hace columna. Y muchas veces me buscan, un neurocirujano me busca para hacer más un año más de fellowship en columna, para entrenar solo columna con una equipo, por ejemplo, de ortopedistas. El fellowship que tenemos hoy, un fellowship de 2 años de columna aquí en Albert Einstein, que es un centro spine, está abierto tanto para ortopedistas cuanto para neurocirujanos. Es abierto, no hace distinción. Aplicamos en la selección, las entrevistas, aplicamos una prueba para los neurocirujanos y una otra para los ortopedistas. Y que vence el mejor, pero la formación va a ser la misma. Y un fellow que esté con nosotros va a pasar y va a circular, va a rotar con ortopedistas y con neurocirujanos, porque al final queremos formar un cirujano de columna completo. Las debilidades que tengo yo de enseñanza, el fellow va a rotar con un neurocirujano que le va a enseñar. Y frente a esto hay un proyecto grande en los Estados Unidos de hacer una residencia de 5 años de cirugía de columna. No vas más a ser un neurocirujano ni un ortopedista, vas a ser 5 años solo de columna. Es un proyecto en los Estados Unidos. Sí, ese tema del proceso de educación lo vamos a tocar también más adelante porque creo que es muy interesante lo que viene al respecto. Vamos a tocar un poco un tema de controversia. Le voy a mencionar algunos procedimientos en específico y entonces cada uno me puede dar su opinión de si es un procedimiento que lo puede hacer efectivamente un ortopedista solo o si como ustedes como neurocirujanos los que nos acompañan también lo harían solo. En los casos de escoliosis, ¿cómo manejan las escoliosis en otros países? ¿Únicamente la hace ortopedia conjunta o los neurocirujanos también hacen procedimientos de escoliosis sin ortopedista? Hola. Doctor Alberto. Ujú. Sí, en México actualmente los neurocirujanos estamos haciendo escoliosis idiopática del adolescente, pero de inicio temprano y congénita se está dejando en instituciones para el manejo en conjunto con ortopedia y neurocirugía. Por ejemplo, esos pacientes que además tienen alguna malformación, que hay que descomprimir la fosa posterior entre cirugía, neurocirugía, hace la descompresión de fosa posterior y ortopedia hace la fijación o barras de crecimiento, o lo que se ocupe para la corrección de acuerdo a lo que toque. La deformidad es un punto que cada vez más el neurocirujano está atreviéndose a hacer, principalmente la de tipo degenerativo, o la que ha progresado de la adolescencia al adulto y se ha sumado a los cambios degenerativos, por el que tenemos cada vez más afinidad con la biología ósea, el comportamiento de los biomateriales y la biomecánica de la columna, que esto lo hemos aprendido de ortopedia. Esto el neurocirujano en mi país lo ha hecho en base a la afinidad y que en la especialidad de cirugía de columna, muchos nos hemos entrenado con ortopedia y muchos ortopedistas se han entrenado con neurocirugía. Y me uno a lo que han dicho los otros médicos respecto a que los cursos AO en esto han sido los pioneros y líderes a nivel mundial en definir que no hay debe haber una diferencia, sino que es un manejo en conjunto con una finalidad única que es el que le vaya mejor al paciente. Doctor Ramón, ¿cuál es su perspectiva aquí en Colombia sobre el manejo de los neurocirujanos con respecto a la escoliosis? Como dice el doctor, que ya es un tema en el que se están atreviendo más. ¿Aquí cómo lo ha percibido?
Bueno, en principio creo que lo que han percibido todos a nivel de México, de Brasil, la parte de las escoliosis congénitas generalmente tienen un manejo prioritario por ortopedia. Ahora en los fellow han venido entrando neurocirujanos que han aprendido a hacer eso. ¿Qué hacemos nosotros en general en nuestro grupo? Como venimos con las formaciones diferentes, prioritarias, por un lado, yo personalmente, pues Fernando hace toda la parte de la escoliosis, toda la parte, como yo digo, de tornillería y diseño, todo. Pero yo estoy ahí pendiente de toda la parte de descompresión de fosa posterior, si es necesario, hay una médula anclada, hay una diestromatomiela. Entonces lo que hacemos es un complemento. Sí creo que vamos a apuntar a un momento, y lo digo porque hay puntos de quiebre en las historias de la medicina muy importantes, donde antes, por ejemplo, la neurocirugía la hacían los cirujanos, y el día que dos personas, una en Europa y otra en Norteamérica, deciden, oye, no, deberíamos formar uno solo por este lado de neurocirugía, se crea otro mundo diferente. Yo creo sinceramente que el futuro va a ser la formación de un cirujano de columna, que sea holístico y que sea capaz de manejar todas las patologías de columna. Obviamente, como dice el doctor Nelson, hay gente que se enfoca más en un área mínimamente pasiva, otro más, pero yo creo que va a ser el futuro. En este momento estamos todavía en una transición en la cual lo que sí estamos haciendo es complementándonos, nos quitamos la bata del ego de un lado y del otro y entre los dos nos estamos ayudando para que precisamente el paciente sea el beneficiado. Tenemos lo mejor de Fernando haciendo toda la planeación de la parte de balance sagital, de cómo deben ubicarse estos tornillos, y por otro lado estoy yo pendiente que descomprimamos bien, de que no vaya a haber ninguna lesión neurológica, de que el disco quede bien. Digamos que en este momento es un complemento, pero creo que lo que dice Nelson, el proyecto que hay en Estados Unidos y en alguna parte de Europa, yo creo que eso más pronto que tarde va a ser una realidad. Y en este tema en particular de deformidades, quisiera que el doctor Alvarado nos contara su experiencia, ya que creo que también en el contexto histórico, por lo menos del país, fue de los que empezó a trabajar en conjunto con neurocirugía en el Instituto Roosevelt en el manejo de deformidades. ¿Cuál es su apreciación en este proceso, doctor? Sí, yo creo que, bueno, el punto, ¿no? Yo creo que cabe valer mucho la importancia, sobre todo, de la capacidad, el aprendizaje y sobre todo el entrenamiento que algunas personas le han dedicado para la formación de esto. Creo que la experiencia que hemos tenido, lo mismo con el doctor Ramón y con otra parte del equipo de neurocirugía, en mi trabajo pasado con el doctor Leonardo Chacón, neurocirujano, también era que no había límites, ¿no? En el punto de que, como dice el doctor Astur, si necesitábamos hacer una urotomía, pues la entrábamos, sacábamos el tumor, fijábamos, o sea, era un manejo en conjunto que precisamente muchos de los fellows que tuvieron la oportunidad de ver eso, pues precisamente lo resaltaban, ¿no? El manejo en conjunto y el trabajo en equipo es muy importante. Yo creo que en algún momento de la vida uno dice, bueno, ¿y por qué no hago las dos residencias? Y Juanfer, que conoce mi historia, sabe a qué punto estuve de entrar a los dos programas, ¿no? Entonces, pero luego uno se sienta y ve con el tiempo y dice, no hay necesidad, no hay necesidad. Hoy tenemos referentes cirujanos, el doctor Chaffrey, gente muy experta en deformidades complejas que tuvieron formación tanto en neurocirugía como en ortopedia y luego fellow de columna. Yo tuve la oportunidad de recibir un fellow también que me causó curiosidad en Perú, también ortopedista, luego neurocirujano, luego cirujano de columna. Yo creo que ese tampoco es el mensaje, ¿no? Creo que no hay que hacer todo para uno decir, es que ahora puedo hacerlo todo. Yo lo que creo es que al final el mensaje que yo terminé aprendiendo fue toca armar equipos, toca hacer equipos y los equipos son muy importantes. Los equipos como cirujanos de columna son muy importantes, como lo acaban de mencionar. De hecho, con otras especialidades, en algunas especialidades hemos necesitado de la ayuda de otorrino para hacer abordajes transnasales, endoscópicos, que en un pasado logramos hacer. O sea, muchos abordajes. Hoy tenemos patologías complejas de cabeza y cuello, donde llamamos a la doctora de cabeza y cuello y nos ayuda precisamente a hacer abordajes de este tipo complejos. Entonces, yo creo que al final el mensaje es que hay que armar equipos importantes, hay que armar equipos cada uno con su
cualidades y que precisamente el paciente no sea sometido a la cirugía que yo sé hacer. ¿Sí? Hay cosas y hay metas que hay que concluir y como yo no lo sé hacer, entonces hasta ahí llego. No, yo creo que el mensaje es muy claro. Si yo sé mis limitaciones, tengo que armarme un equipo con personas que me ayuden a resolver el problema que tiene el paciente. Eso es muy claro. Y yo creo que vale mucho resaltar y creo que eso ha sido un mensaje importante en las últimas generaciones. Yo me lleno de orgullo de ver personas que he conocido desde estudiantes, de residentes, terminan su especialidad, ya sea en ortopedia y en neurocirugía, luego se van a hacer procesos bien hechos, bien formativos. Tenemos ejemplos claros de personas neurocirujanas que han ido a la India a hacer procesos de deformidades complejas. ¿Cómo le voy a decir a una persona es que la columna o la escoliosis es del ortopedista al neuro? Esta persona es neurocirujana, se fue a un centro experto de deformidades complejas, está en toda la capacidad de hacer una deformidad compleja. Lo importante es estar preparados, ¿no? Y estar capacitados y estar entrenados para hacer ese tipo de patologías. Pero vuelve el comentario, porque hice un curso de fin de semana, ya creo que no es lo válido. Yo creo que es la responsabilidad y el tener límites es lo más importante. Y en esa parte del desenlace del paciente viene la siguiente pregunta de mi compañero Jan. Ah, yo creo que algunas partes nosotros han tocado, pero en el contexto de patologías más complexas de la columna, ¿qué tipo de pacientes consideran que el manejo compartido conjunto en ortopedia y neurocirugía marca una diferencia más significativa y esto llega a resultados clínicos más importantes? En qué patologías creen que es más importante este manejo compartido? Yo creo que tomando un poquitico, Jan, siguiendo un poco el tema que estábamos hablando, creo que hoy nosotros en nuestro hospital lo hacemos de rutina. Toda patología de columna tratamos siempre de entrar entre ortopedistas y neurocirujanos. Pero en el ámbito general sé que pueden existir algunas limitaciones y creo que las personas que más se beneficiarían serían precisamente esos casos complejos como lo mencionábamos, ¿no? Tener unos tumores intradurales que requieren hacer algún tipo de fijación, descompresiones. Recuerdo casos míos de diastomatomelia donde hago la resección de la hemivértebra, el neurocirujano me ayudaba a hacer la durotomía, entrábamos a través de la duplicación medular, sacábamos ese fragmento de hueso, lográbamos hacer la fijación. Creo que eso son como lo mencionaba el doctor Nelson ahorita, o sea, hay ciertas cosas que uno llega y dice, hasta aquí yo no sigo más, pero si la otra persona está capacitada, bienvenido porque al final estamos resolviendo el problema del paciente. Entonces yo creería que esos serían unos ejemplos claros de dónde poder trabajar en equipo, podría ser muy beneficioso. Eso es interesante, Ian, que te puede sorprender, pero hay muchos cirujanos más viejos, yo creo un poco más de neurocirujanos, por ejemplo, que no aprendieron o no tienen prácticas con tornillos. No saben la técnica de tornillos periculares y que tienen una gran experiencia con descompresiones, con manejo de tumores. Entonces, un ejemplo, algunos de ustedes que me siguen en la red social, en Instagram, hace 2, 3 semanas que yo operé un hemangioma intradural con un neurocirujano que trabajó en toda la remoción del hemangioma, pero no sabía poner tornillos. Yo hice toda la fijación con tornillos, la laminectomía y le entregué para trabajar el tumor. Entonces siempre una complementación de lo que hace uno, lo que no hace el otro y cómo trabajar juntos. Yo pondría los casos tumorales como los principales, donde hay más ayuda de las dos partes, respecto a la fijación de la columna, el balance, el equilibrio y el trabajo intracanal por el cirujano y el balance, equilibrio y fijación por el traumatólogo. Eso aún es frecuente, pero lo veo un poco menos frecuente porque los neurocirujanos están estudiando mucho también toda la cuestión de equilibrio, balance, deformidades y las fijaciones más largas. Pero hay también, como pueden imaginar,
hoy el trabajo del proctor, que es un cirujano con una experiencia en una técnica específica que es llamado para una cirugía específica. Entonces, por ejemplo, uno no tiene entrenamiento, sea un traumatólogo, sea un neurocirujano, que no tiene entrenamiento en un acceso lateral o en un NALIF o que sea una técnica nueva. Y está con su paciente, no quiere perder el caso, quiere seguir tratando del paciente. Y hoy es mucho común, muy común invitar un proctor, que es un cirujano, un ghost surgeon, que va a operar y hacer aquel caso con la técnica que proponió el médico asistente y van a trabajar juntos. Y muchas veces el paciente ni sabe que es un otro cirujano que operó, por eso es un ghost surgeon. Entonces hoy en día ese trabajo de proctor es muy común entre los cirujanos, neurocirujanos y los ortopedistas que se contemplan. Tenemos una pregunta, una participación del doctor Miguel Doctor Gómez. Miguel Gómez. Hola Miguel, te escuchamos. ¿Tiene el micrófono apagado? Hola. Aló, ¿me oyen? Sí, ahí Sí, sí lo señor. escuchamos, Miguel. Hola, ¿cómo están? No, bueno, qué alegría verlos. Pues ustedes saben que no soy ni cirujano ni neurocirujano, pero sí estoy muy pegado a la parte del manejo conservador de las deformidades de columna por 40 y tantos años. Estoy muy contento de ver la fusión que ustedes están haciendo. No es de ahora, es el resultado de los padres de la cirugía, tanto acá en Colombia como en otras partes, donde vieron la necesidad de unir esfuerzos y no de sacar pecho y decir yo soy el mejor cirujano porque hago esto o lo que sea. Viendo un poquito las estadísticas, vemos que del 85 al 90% todos los casos son de manejo quirúrgico, hablando de deformidades. Y a mí sí me ha hecho falta muchísimo, y eso ha sido mi misión. ¿Por qué no incluimos el manejo conservador en la formación de los cirujanos de columna? O sea, eso tiene que ser adentro de la formación. La prescripción específica del material, prescripción específica de biomecánicas, prescripción específica de nuevas tecnologías como impresiones 3D, CAD/CAM y todas estas cosas. Entonces, pues estoy muy contento de verlos, pero por favor miren un poquito, porque es que son el 90% de los casos son conservadores. Entonces, qué bueno que ustedes que están formando nuevos cirujanos, esos cirujanos sepan el manejo conservador. De acuerdo, Miguel. Yo creo que muchas gracias porque usted ha sido una persona muy importante para nosotros acá contar en Colombia y en precisamente cambiarnos un poco la visión acerca del manejo conservador de las escoliosis. Yo creo que referentes en Europa como Negrini y todas esas personas que también Ricochenó, bueno, personas así como usted que desde otro lado han dicho, venga, un corsé, un manejo conservador no es una fórmula médica, no es mandar corsé TLSO para escoliosis, no, eso úselo 18 horas al día, 24 horas al día. Yo creo que durante mi proceso de formación, creo que resalto hoy la importancia de dos profesores muy importantes para mí en escoliosis, como lo fue el doctor Montero y el doctor Meneses, quienes a mí me enseñaban que el corsé uno tenía que en ese momento hasta diseñar, ¿no? Y poner el vector. O sea, poníamos corsé con soportes en tal punto y el tercer apoyo que era el de corrección. Uno le escribía al ortesista en dónde quería que el vector fuera para que hiciera la corrección. Cuando uno entiende un poco de esto, o sea, no es mandar una fórmula, sino entender, a mí me han llegado pacientes con el corsé hecho o los apoyos de forma contraria, o sea, que empeoran la curva. Entonces, creo que ese mensaje que usted acaba de decir es muy importante y creo que es totalmente, va al punto de por qué nuestros fellows no tienen una rotación con un ortesista, un protesista que sepa realmente enseñarles cuál es la biomecánica, la fisiopatología, los vectores y la corrección y los buenos resultados, porque
Hoy tenemos el orgullo de manejar muchos niños que no terminan en cirugía gracias a manejos conservadores y manejos con corset mucho más modernos. O sea, eso también cambió, ¿no? El yesito, la cosa que era mal, no, eso ya está mandado a recoger. Muchas gracias por ese comentario, totalmente válido. Y yo quisiera complementar, doctor Miguel, que creo que de pronto la visión, aunque parezca, porque se opera mucho paciente, pues yo creo que nosotros por lo menos tenemos la sana costumbre de que un paciente no va a cirugía, salvo que sea una urgencia, si no hay una junta médico-quirúrgica. Y yo creo que la proporción de pacientes que llegan a un término quirúrgico no es el 80 o 90%. Nosotros siempre damos la oportunidad de un manejo conservador, primero porque creemos que es muy importante. Y yo cuando hablo con los pacientes les digo, mire, la probabilidad de que usted llegue a cirugía es la menor, vamos a darle toda la oportunidad y hacemos una escalera de tratamiento en la cual los primeros escalones no tienen que ver nada con manejo quirúrgico y solamente cuando habiendo superado esas escalas no se ha logrado el resultado que queremos, termina yendo a cirugía. Pero es muy importante ese punto que usted dice y que la gente entienda que, claro, la cirugía no siempre es la primera opción. Estamos de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, doctor Gómez, por su intervención. Vamos a Gracias. una pregunta concreta y la conversación de esta noche ha circulado alrededor de esta, que es ¿a dónde van los procesos de formación en la cirugía de columna? ¿Estamos creando solo dos especialidades diferentes o, como mencionó el doctor Astur, el futuro, por lo menos en Estados Unidos, de un solo programa? Doctor Alberto, por ejemplo, en sus sitios de formación, ¿cómo lo enfocarían? ¿O cómo lo están enfocando ya? Lo estamos enfocando como que se requiere un año al menos para hacer una práctica de cirugía de columna efectiva, 2 años altamente recomendado después de ser neurocirujano ortopedista que haga cirugía de columna. Creo que es muy ambicioso el programa de 5 años como cirujano de columna. Lo hemos intentado hacer en nuestro país en años previos y ha sido muy complejo. La patología de columna es muy extensa. Simplemente acaban de mencionar un pequeño segmento que es la deformidad pediátrica que se puede beneficiar de corsés o de órtesis, pero aprender eso se requiere para lograr una expertise en eso se requiere mucho tiempo. Entonces, en cirugía de columna, lograr una expertise en un área puede requerirnos más de 5 años. Creo que el proyecto es ambicioso, creo que es un inicio en que se quiere hacer en Estados Unidos. En México lo quisimos hacer hace un par de años y no funcionó. Actualmente lo que nos funciona es cada vez más empujar a 2 años la formación de un cirujano de columna y me uno y alzo la voz de que no por tomar un curso de fin de semana en una técnica quirúrgica te hace un cirujano de columna. Tienes que dedicarle al menos un año en tiempo completo para que tengas un estándar internacional en tus resultados quirúrgicos. ¿Algún otro comentario adicional? Fernando, Respecto a la creación de una residencia de cirugía de columna, es un tema también de las leyes del país. Por ejemplo, y que no es una decisión nuestra, pero también del Ministerio de Educación. Por ejemplo, en Brasil, el Ministerio de Educación reconoce un residente de ortopedia y reconoce una residencia de neurocirugía. Son especialidades. Cirugía de columna es una área de actuación. Uno que es un neurocirujano o que es un traumatólogo puede tener como área de actuación cirugía de columna. No es reconocida como una especialidad. Entonces, cuando hay algún tipo de tratado, algún tipo de negociación de derechos, etc., el Ministerio de Educación de Brasil o el Ministerio de Salud de Brasil solo va a comunicarse con la Sociedad Brasileña de Ortopedia o la Sociedad Brasileña de Neurocirugía. La Sociedad de Columna no tiene poder de comunicación directo porque no es reconocida como una especialidad. Para hacer una residencia de columna por sí solo, el gobierno tiene que reconocer como una especialidad separada
como lo hicieron en Brasil para cirugía de mano, donde uno puede hacer una residencia de cirugía de mano, que sea, por ejemplo, un cirujano plástico, puede hacer una cirugía, una residencia solo de cirugía de mano. Perfecto. Dando una conclusión global a nuestra charla de hoy, que ha estado muy interesante, le voy a ceder el permiso al doctor Alvarado para que nos muestre una presentación que preparó para el día de hoy. Hola, María Andrea. Listo. Muchas gracias. Pues la verdad, sí, primero quiero agradecerle a la doctora Natalia Correal, quien es nuestra fellow institucional acá en la Fundación Santa Fe, quien me ayudó precisamente un poco a resumir estos puntos claves que teníamos de compartir, ¿no? Gracias, Natalia, por esa ayuda. Pues los que me conocen, trabajo acá en la Fundación Santa Fe Bogotá, en el Hospital Infantil de San José, y pues actualmente soy el chairperson para Colombia en Spain. Creo que acá teníamos un primer punto y era muy resumido y era este artículo que traía la comparación entre cirugía ortopédica y neurocirugía en cirugía de columna. Y un punto importante que se resaltaba era más o menos lo que terminaba resumiendo ese artículo, era que los neurocirujanos terminaron procediendo mucho más o volumen quirúrgico en la patología cervical y sobre todo en la patología cervical anterior. Mire, por ejemplo, en las vías anteriores, neurocirugía, 20.620 procedimientos frente a ortopedia, 7.100. Eso era más en la parte cervical. Y en la parte lumbar se veía cómo se invertía. Los procedimientos ortopédicos eran mucho más en la parte lumbar que los mismos neurocirujanos. Otro punto importante que trajimos acá como en esa revisión que logramos hacer era un estudio multicéntrico comparando precisamente el manejo ortopédico y neurocirujano, pero en el trauma. Y aquí lo que es más o menos en este estudio multicéntrico se involucraron 690 pacientes. Acá, en cuanto a resultados, se encontraba mayor tiempo quirúrgico dadas las complicaciones en neurocirugía, pero realmente era un valor muy similar. O sea, no había realmente una diferencia estadísticamente significativa. Algo que me llamó mucho la atención era que precisamente nos mostraban que el criterio quirúrgico o conservador era muy similar entre las dos especialidades, pero sí había una diferencia y eso lo vemos muy a diario y en nuestros congresos de cómo escoger la vía de abordaje para el manejo del trauma dependiendo de la especialidad. Yo creo que la gran mayoría de nuestros colegas neurocirujanos siempre tienden a hacer la reducción de las luxaciones cervicales por vías anteriores y vemos como muchos de nuestros profesores ortopedistas siempre tratan de resolverlo por vía posterior. Y yo creo que va muy acorde a lo que realmente vemos en la realidad. Este artículo, pues, precisamente publicado en Spain en el 2025, lo que hacía era evaluar todos los códigos referentes a cirugía y veíamos cómo realmente en tiempo quirúrgico pues había una leve diferencia entre el tiempo entre ortopedia y neurocirugía, pero era aproximadamente 10 minutos. Y en estancias hospitalarias también, más o menos una ligera. El resto de variables entre si a un paciente le opera ortopedia o neurocirugía, los resultados clínicos eran muy similares. Y eso precisamente lo que nos está demostrando es esto, que cada vez las personas se están entrenando más independientemente de su especialidad en cirugía de columna. Acá vemos precisamente otra de las preguntas que nos hacíamos con Natalia y con todo el grupo que tenemos acá y era, bueno, ¿y qué es mejor? ¿Operar un cirujano, dos cirujanos, un ortopedista con un neuro, dos ortopedistas? Y realmente este artículo que termina resumiendo lo que siempre hemos mencionado, que hacer las cirugías entre dos cirujanos pues es mucho mejor por los tiempos de hospitalización, menor tiempo quirúrgico y menor complicaciones a comparación de si lo hace un solo cirujano. No discriminaba si los cirujanos eran ortopedistas o neurocirujanos. El artículo simplemente mencionaba cirujanos de columna. Entonces, por ende, uno dice, listo, si entramos dos cirujanos de columna, realmente le va a ir mucho mejor. En cuanto a las recomendaciones, ellos decían que entrar dos seniors era buenos resultados, entrar un junior con un senior también buenos resultados, pero que no recomendaban era armar equipos de dos cirujanos siendo estos dos juniors. Entonces, es muy importante para tener en cuenta, ¿no? En cuanto a la revisión sistemática, precisamente acá hay un protocolo, que es el protocolo de Seattle,
que precisamente hizo la integración entre neurocirugía y ortopedia para pasar revista en conjunto, para evaluación de casos operados, y vemos cómo ya hay literatura precisamente de esas fusiones y cómo ejercen los controles y los manejos interdisciplinarios en las diferentes instituciones. Acá había un punto que nos causó bastante curiosidad y era, estas son las metas de aprendizaje en ortopedia. Mire cómo en ortopedia aprendemos todo lo referente a la parte esquelética, el crecimiento del hueso, la fisiología ósea, la biomecánica, la escoliosis, y mire cómo los residentes de neuro ven mucho más neurotrauma, problemas de líquido cefalorraquídeo, cirugías mínimamente invasivos, pero mire cómo había un punto muy importante y era que las personas que se presentaban a hacer los STEPS, el 28% de las personas que se presentaban para hacer residencia de ortopedia perdían este módulo, que era el módulo referente a columna. Quiere saber que muchas de estas preguntas, las personas o los residentes de ortopedia nunca se expusieron a otro tipo de contenido que les van a preguntar en sus exámenes para hacer sus fellows en Estados Unidos. Y acá precisamente les traigo un poco el programa de la rotación o el planteamiento que se hace en la propuesta. Ese es el planteamiento. Acá vemos cómo se dice que se debería hacer una residencia en cirugía de columna. Esta contaría de 5 años y un sexto año para hacer algo electivo. En el primer año se haría todo lo referente con cirugía general, medicina de emergencia, anestesia, cirugía torácica, otorrino, radiología. En segundo año se haría todo lo referente a ortopedia, a neuroradiología y a neurocirugía. En la parte del tercer año sería sometido más que todo a las cirugías de trauma y cirugías selectivas, lo mismo que el cuarto y el quinto año, donde ya sería el jefe de residentes y podría tener elección a entrar a procedimientos mucho más complejos. Entonces, mire cómo ya tenemos acá el programa basado entre 5 a 6 años, proponiendo una residencia directa de cirugía de columna. Acá tenemos un ejemplo claro. Creo que se habían hecho muchos intentos pequeños. Juan Fernando creo que trabajó mucho en esta idea. En años anteriores se habían tratado de hacer cursos entre ortopedia y neurocirugía. Creo que la experiencia de otros países, acá está el doctor Alberto, y es que está la Sociedad de Ortopedia, la Sociedad de Neurocirugía, y se creó una tercera sociedad, que es la Asociación de Cirujanos de Columna, en muchos países. O sea, precisamente en nuestras sociedades madres, ¿qué hicimos? Disminuirlas. En Colombia creo que teníamos esa opción. Nos unimos o se termina creando una tercera que debilita a la Sociedad Colombiana de Neurocirugía y de Ortopedia, y creo que como personas adultas coherentes decidimos este año precisamente hacer la fusión entre ortopedia y neurocirugía, y simplemente desde el punto de vista académico, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de visión como país y desde el punto de vista financiero, no hubo dudas que fue lo mejor que se pudo haber logrado hacer. Simplemente invitarlos a que el otro año nosotros haremos nuestro curso entre el 17 y el 20 de febrero entre las sociedades de ortopedia y neurocirugía y la Sociedad Latinoamericana de Columna. Muchas gracias. Yo creo que siempre recordar al doctor David Meneses, quien fue uno de nuestros grandes instructores, y también darle la buena noticia que en el día de hoy recibimos la certificación como un Spine Center del Hospital Infantil de San José, donde hacemos equipos con el doctor Rodolfo Páez, el doctor David Flores, estoy yo en la parte de escoliosis, y la llegada de Jaime Segura y de la doctora Carolina Ramírez, Jaime para tumores y Carolina Ramírez para la parte de endoscopia. Las puertas abiertas en nuestras instituciones siempre para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado. Eso sin duda fue una síntesis muy de todos los temas que conversamos en la noche de hoy. ¿Algún otro comentario de nuestros invitados? Yo solo quiero comentar que definitivamente existen varios caminos para llegar a Roma, pero cuando lo hacemos juntos llegamos mejor, más contentos. Además hay una cosa que no lo mencionó ninguno de nosotros, pero lo agradable que es trabajar una cirugía en conjunto, porque cada uno tiene algo diferente que aportar, pero creo que cuando uno maneja en conjunto esta cirugía y está en las salas de cirugía compartiendo con su partner, con su matrimonio de cirugía, es supremamente agradable, y además de eso los resultados de los pacientes son espectaculares. Aprendan a quitarse la bata del ego, bótenla a un lado, váyanse con su partner
y aprendan a trabajar juntos, que eso es la vida. Sí, sin duda, además, yo creo que siendo partícipe desde interna, residente y ahora fellow en un programa que une las dos especialidades y que aprendemos tanto de nuestros profesores neurocirujanos como ortopedistas, hemos visto el beneficio que esto tiene para los pacientes y para nosotros en nuestra formación profesional. En particular ejemplo, nosotros en la Fundación Santa Fe Bogotá tenemos un centro de cuidado clínico de canal lumbar estrecho, que es un programa certificado por el Joint Commission, donde los pacientes con canal lumbar estrecho son llevados a manejo interdisciplinario en conjunto de neurocirugía, ortopedia, psiquiatría, medicina interna, etcétera, y la funcionalidad de los pacientes, la recuperación y nuestros resultados como centro, hablando de infección y todo lo mencionado anteriormente, son excelentes y creo que es un ejemplo a copiar que quisiéramos hablar con mayor extensión en otra oportunidad. Cedo la palabra a mi compañero Jan. Ah, buenas noches a todos. Muchas gracias por, por la participación de todos, doctor Alvarado, doctor Fernando, doctor Nelson, doctor Alberto. Ah, María, también gracias por tu invitación. Gracias a todos por estar acá después de una longa jornada de pelea. Yo creo que nosotros podemos aprender mucho con vosotros. Eh, Solamente agradecer.